Y esos asientos cuestan nada más y nada menos que $5,000, o sea, 100,000 pesos. Este es el pollo que te dan en un avión de 14 horas en categoría turista. Esta es la mantita que te dan para que te duermas. Pero la neta, el ambiente en el avión, interesante. Como que de repente al lado de mí se pararon y están hablando entre ellos, tomándose selfies y todo eso. Gente, buenos días. Ya estamos en el aeropuerto de Houston y literalmente estamos a nada de abordar lo que va a ser mi primer vuelo en la historia saliendo del continente. Esta vez ya no voy a salir solamente de Latinoamérica, voy a salir del continente y se lo quiero compartir con todos ustedes. Es un vuelo que va a durar casi 14 horas. Y de hecho estoy aquí porque ese avión de acá, ese mero de ahí, va a ser el que nos va a llevar hasta Tokio, hasta Japón. Me siento una persona importante honestamente. Entonces esto y la aventura nos espera. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo es volar en un avión intercontinental? Un Boeing, no el Who. Pero tenía que hacer ese chiste. Así que bueno, vayamos a la aventura. Ya vamos a entrar a el avioncito por primera vez. Un avioncito de 14 horas, un Boeing. Fuimos prácticamente los últimos en entrar, ya que primero entraron los que están viendo en pantalla, que son los del dinero básicamente. Hay tres tipos de asiento de los cuales hablaremos más tarde, porque no creerán cuánto cuesta cada asiento, pero nosotros nos fuimos a la clase Economy, a la de turista, donde está la perrada. Y esto fue lo que pasó. Pues ya llegamos a nuestro primer avión, nuestro primer asiento. Y a ver, incómodo no es. Yo creo que he tenido aviones mucho más incómodos cuando he estado en otros lugares y en otros aviones de aquí mismo de México. Pero este en particular no es nada incómodo, Hasta yo me atrevería a decir que es bastante cómodo para un vuelo de 14 horas. Ahorita lo digo, todavía sin volar 14 horas. Ya cuando me vuele las 14 horas, pues a ver si no cambia mi opinión. Pero está bien, digo, de momento nadie se ha sentado al lado de mí. Está cool. Y el espacio creo yo que es bastante bueno. Miren, o sea, más o menos las rodillas tienen un cacho bastante impresionante, de hecho. Yo diría que tiene un cacho bastante espacioso. Es mi primera vez en un avión de 3 columnas, porque normalmente solamente está pues una columna que está aquí al lado de la ventana, que esta es la ventana, una columna al lado de la ventana, y luego está la otra columna que está del otro lado del avión, ¿no? Pero aquí pues están las columnas o las hileras en medio del avión, lo que es una locura. Pero lo bueno es que logré conseguir un asiento en la ventana, lo cual está bastante perfecto. Después de clase turista siguen los asientos Economy Plus, que te incluyen como una especie de TV enfrente de ti y unos 10 centímetros más de espacio, con un precio de $122 por asiento. Luego están los Premium, que son asientos con 30 centímetros más de espacio al frente y mucho más angostos, mucho más anchos, con mucha más reclinación, y estos tienen un precio de $500, 10,000 pesitos mexicanos por asiento. Y por último tenemos la clase de los ricos, la clase business, la más perrona, que literal te puedes dormir durante todo el vuelo. Tienes mucho mejor comida, mucha mejor atención, muchas mejores bebidas y total privacidad. Y esos asientos cuestan nada más y nada menos que $5,000, o sea, 100,000 pesos. Yo pregunté a 2 personas y me dijeron, no, mira carnal, vete para allá. Pobre, así me dijeron. Y pues sí, evidentemente nadie me lo quiso prestar, nadie quiso decir, sí, adelante, usa mi asiento de $5,000. Estás en todo tu derecho. La gente pues no quiso, pero sí, o sea, cuesta más el asiento que 2 vuelos de este tipo. Impresionante. Si ya tienes tanto dinero, ¿por qué no dejas que graben? No, yo tampoco dejaría que me grabaran mi asiento, yo ya estaría bien cómodo. Esos asientos se hacen cama, estos evidentemente no, estos solamente se reclinan. Ah, mira, y aparte están hablando ahorita y vean lo que aparece en mi pantalla. Dice de que no, hay un anuncio, o sea, te va diciendo qué está pasando en tiempo real. Y a mí hasta te dice el número de tu asiento y todo, vean. Aquí está. Lo que sí es que no hay wifi, ese lo tienes que comprar aparte. Y pues aquí te van avisando todo, cómo dónde están salidas de emergencia, te lo van indicando pues con dibujitos digitalmente. Y ya, no tienen que tener a ninguno de la tripulación que están ahí al fondo. Ellos ya no hacen ningún trabajo, ya lo hace esa señorita de ahí. Pero digo que como lo hacen digital, ya lo pueden hacer de todo tipo. Esto yo no lo sabía, pensé que todavía las aeromosas te lo decían, pero creo que es muy tercer mundo que las aeromosas todavía te lo hagan.
y acá es ya primer mundo. No nos tocó nadie al lado, no nos tocó ninguna persona al lado, entonces tenemos un extra tantito más de espacio, lo cual me pone bastante feliz. Entonces me siento afortunado, mi primer vuelo y nadie me va a dar codazos. Ya me siento que gané la vida. Vamos a ver qué tal nos va en nuestro primer vuelo, ya están todos sentaditos, ya ven cómo se ve todo el vuelo allá atrás. Dato curioso, esta es la mantita que te dan para que te duermas, o sea, aquí no nos podemos acostar, pero al menos nos dan una mantita y esta es literalmente la almohadita que te dan. Esta es la almohadita para que te pongas como tú quieras, son como 2 almohaditas chiquitas y pues ahí te las pones en la cabecita o en la espalda o donde tú quieras, pero sí, estas son las almohaditas. Y ya ha llegado la hora de despegar y ver qué es volar durante 14 horas. O sea, ven qué chiquito se ve ese avión al lado de nosotros. Es un avión normal de United y ven cómo la diferencia abismal. Me siento en el Titanic de los aviones. Pues oficialmente estamos saliendo del continente. Tras un par de horas nos recibían con el primer alimento, que fue un snack. Básicamente pues tu bebida y unos pretzels ahí con papitas, algo sencillito, pero es meramente pues para calmar la lombriz. Este es el tamaño del bañito, del bañirri, un avión. Este es el baño de un avión de 14 horas. La neta, el baño de United de 1 hora de Houston está mucho mejor. Y aquí es para el bebé y todo. Está bastante chiquito, pero bueno, sirve para lo que es. Ya nos trajeron la comida principal, el plato fuerte. Miren, esto de aquí es el pollo. Vamos a abrirlo y averiguar qué es. También te dan conque pan, esto es frío. Te dan un crumb cake, que es como un pastelito, los cubiertos y algo llamado son. Esto es lo único caliente, lo demás está frío, así que vamos a ver qué onda. Ok, es pollo como con vegetales. Este es el pollo que te dan en un avión de 14 horas en categoría turista y es pollo con brócoli. No sabe tan mal, de hecho sabe bien. Incluso tiene como que espagueti, ¿ya vieron? Bien interesante. Como que espagueti con brócoli y pollo. La neta sabe chido. Es mi primera vez comiendo comida de avión en clase turista de 14 horas y la neta sabe muy bien. La neta sabe bastante bien. Y perdón si me veo mitad iluminado, mitad oscuro, pero es que todo el avión está apagado y yo levanto mi ventana para que se vea un poco. Bastante bien, Yo creo que sí le ando pegando un 9.5 de 10, O sea, realmente para ser de avión está muy bien hecha. Vale, pues vamos a probar esto que decía que se llamaba son. Son como una especie de, como si fueran, no sé, granos de algo, semillas de algo, como con ensalada. Está interesante, es como, saben, como si fuera, no sé, garbanzo más o menos. No sabe mal. No, plato limpio. Impresionante la comida, de verdad, el pollo 10 de 10. No manchen, o sea, 10 de 10 la comida de avión. Y nos faltó, por último, el pastelito, el postre. Que por lo que veo es como una galleta pastelito. Ajá, sí. Oh, Dios mío, está impresionante, de verdad. Qué buen postre, no manchen, de verdad. Miren, tienen como que relleno. Sí, es como una galleta pastelito. Es una combinación entre galleta pastelito, rifados con su comida de avión. No sé si esta sea la última y la única o haya más, pero yo ya con esto está bien. En 14 horas está bien. Yo ya con esto les doy buen puntaje. Pero si llega a haber más, me bajo los pantalones. Bueno, pues vamos a seguir durmiendo un rato. Ya volví a oscurecerme. Pero la neta, el ambiente en el avión, interesante. Como que de repente al lado de mí se pararon y están hablando entre ellos, tomándose selfies y todo eso. Muy raro, muy interesante. Y ya yo creo que todos nos vamos a dormir ahorita mismo. No pude grabar mucho del avión por dentro porque el 80% del tiempo estuve en oscuridad total. Pero básicamente durante las 14 horas la gente se paraba a estirar su cuerpo o daban vueltas por los pasillos y otros como yo decidían simplemente dormir muchas horas y ver como 400 películas. Pero antes de enseñarles la maravillosa televisión que teníamos, nos llegó otro snack.
perritos su respectiva servilleta de Coca-Cola con United. No inventes, ¿qué es esto? ¿Son M&M's? No me lo puedo creer, es el mejor día de mi vida. Con el simple hecho de que haya M&M's ya para mí vale la pena por completo pagar el precio de este avión. Ah, son dos chiquitos de pavo. Este es el sándwich de pavo con queso. Wow, me sorprende, esto es algo que yo nunca había visto en mi vida, y es que haya comida buena en un avión. Me pedí unos audífonos porque me voy a comer mis sándwiches de pavo y mis M&M's viendo películas. Y watchen esto, este es todo el catálogo que tienen. Boom. Y aparte son, o sea, tienen desde E.T., ¿no? O sea, películas viejitas, pero también tienen películas súper nuevas. Black Adam, o sea, esos son no tan viejas películas. Entonces está bastante actualizado. Entonces aquí tienes, pero para ver 700 horas de contenido. Y lo que también les iba a enseñar era que aquí puedes ir viendo cómo va el avión. Y dice cuánto nos falta por llegar. Nos faltan 6 horas. El itinerario, o sea, qué es lo que viene, qué es lo que sigue. Y además te deja ver el mapa de dónde estás en este preciso momento. Nosotros estamos prácticamente en el estrecho de Bering. Y además también puedes poner el modo relax. Entonces le dices que te quieres dormir con vistas de fondo y literal te pone paisajes para que te duermas. Y en el menú también tienes juegos, tienes Ball Defender, tienes para jugar esto, tienes uno de gatos, tienes solitario. Así que bueno, yo me voy a comer lo que resta de mi pavo, de mi sándwich de pavo, mientras veo alguna peliculita que no haya visto. De todo esto es que, miren, en mi celular son las 7 de la tarde, ¿vale? Y vamos a ir hacia Narita. Nosotros partimos de mañana. Todo el vuelo ha sido de día, vean. De donde partimos días de noche, aquí lo pueden ver. Pero donde vamos es de día. Por ende, nunca ha sido como tal de noche. Les digo, son las 7 y vean. Muy curioso, un vuelo de este tipo que va hacia el otro lado del mundo, no hacia Europa, pues nunca es de noche como tal. Y ahorita ya nos van a servir la comida, de hecho ya andan allá atrás ya sirviendo la comida. Primero, evidentemente les van a dar la comida a los del billetuco, a los del billete. Por ejemplo, enfrente de mí ya tienen comida porque ellos pagaron evidentemente más. Ya van a servir la última comida, por lo tanto fue un pequeño snack, la comida fuerte, un refrigerio y ahora otra vez otra comida fuerte, lo cual está bastante bien. Yo estoy bien a gusto en la clase de turista, yo no pagaría 5,000, lo vuelvo a decir, lo he repetido casi en toda la vida, pero es que yo no pagaría, la neta, a menos que lo tuviera y me sobraría, sí, pero si no, no. Y hablando de esta pantalla, digo, ya sé que estoy muy necio con esta pantalla, pero es parte del vuelo y creo que también les interesaría. Acá arriba solamente están los foquitos, ¿no? Y esa cosa blanca de ahí es para avisar a la aeromoza que necesitas ayuda. Pero esto de aquí no se puede prender. Esta cosa, si lo tocas, no se prende, no se prende. Se prende de acá. Vean, justamente ahí hay un foquito y ya se prendió. Y este es para llamar a la aeromoza. Vea, necesitas llamar a un auxiliar de vuelo, llamar. Qué loco, ¿no? Seguramente a los que ya han volado en este tipo de cosas ya es súper normal, pero la neta para mí es algo muy interesante, muy nuevo. Bueno, pues ahorita nos dieron opción de waffle o de huevo. Yo escogí huevo porque pues más proteína, ya basta de pan. Y pues nos viene su frutita, uvas con piña y su huevito, su respecto huevo. A ver, no es por nada, pero el huevo se ve bueno, huele muy bien. Es como con papa y verduras. Y aquí hay una salchicha, eso de ahí es una salchicha. Está que te quemas la boca, pero es huevo con queso. Muy bueno el huevo, Es como con queso cheddar, con papa, como con chícharos y una salchicha. La neta yo pensé que, bueno, es que sí es caro, o sea, en plan, porque vas a un lugar bastante lejos, pero comparado a primera clase, esto es barato y está súper bien, Yo no le veo necesidad, honestamente, de gastar $5,000 por estar en primera clase. Yo le veo cero necesidad. De hecho, de eso va este video, de mi experiencia en clase turista en un vuelo de 14 horas. Está bien, bastante bien. Y así es como esta travesía por un vuelo durante 14 horas, mi primer vuelo intercontinental, llega a su fin. Un gran abrazo, un gran saludote y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues lo hemos logrado. Hemos escapado de Latinoamérica y ya estamos en tierras japonesas.